El señor Martín Kanengiser, un periodista disfrazado de economista, me calificó en uno de sus libros como representante asociado a los intereses de la dictadura. En marzo de 1976, desde New York, envié mi nota de editor a la redacción de Prensa Económica, mi mensuario económico financiero. Decía así: las grandes transformaciones políticas son siempre precedidas por el miedo. El miedo es probablemente el sentimiento o sensación más profunda del hombre, ya que está vinculado a la defensa por la supervivencia desde los orígenes de la humanidad. Hoy, nuestra Argentina está acosada por el miedo de sus hijos. El gobierno tiene miedo de los 25 millones de habitantes, pues ya no le quedan argumentos. Los gremialistas tienen miedo de sus bases, que ya no responden. Los empresarios temen la bancarrota. Los habitantes, todos, como manada en la tormenta, están de espaldas soportando la angustia del miedo y la incertidumbre. ¿Y por qué el miedo? Porque el argentino se ha degradado, porque el valor es un producto del pensamiento, porque para superar el miedo hay que tener autoridad moral y una posición definida frente al mundo y las cosas. Hoy el país, de espaldas a la tormenta, reclama el golpe de Estado varias veces postergado y que no se produce porque la cúpula militar sabe que un golpe de Estado no le basta a la Argentina de 1976. El golpe de Estado es solo factible como tránsito a la revolución, y solo es válido de esa manera. Es imposible romper la estructura institucional de un país defraudado ideológica, económica y espiritualmente sin establecer una pauta definitiva de división entre el pasado y el futuro, entre lo que no se hizo y lo que se debe hacer. Para superar el miedo no se necesitan argumentos para aumentos de salarios, ni créditos para las empresas, ni ninguna otra cosa. Se necesita el hálito intangible de la fe, algo en que creer en un país saboteado por la estafa ideológica y material. La Argentina necesita una revolución. ¿La tendrá? Pensamos que sí. Me equivoqué. La incompetencia militar y la venalidad civil destruyeron las expectativas de gran parte de los ciudadanos que en la época esperaban un cambio patriótico de la situación política y económica de la Argentina. El hecho de que mi gran crecimiento se haya efectuado durante las oscilaciones políticas de las dictaduras y las democracias del siglo XX no indica que estuviera asociado de ninguna manera con ellas. Como escribí en mi primer libro, Atraco al Banco Odone, lo que hice fue aprovechar las desastrosas políticas económicas de ellas para crear una de las estructuras financieras y económicas más poderosas del siglo XX, anticipándome a las decisiones equivocadas de los dirigentes del momento. No me lo perdonaron. La prueba más evidente es que fui expulsado del sistema a consecuencia de ellas y nunca reivindicado después de 41 años de procesos judiciales y legales, como lo he descrito en otros vídeos en los que relato mi historia y la de mis empresas. En 1978 mi primo Pancho Odone trabajaba junto a Emilio Perina en su agencia de publicidad y me invitaron a una reunión en sus oficinas con otros empresarios no pertenecientes al establishment, de la cual participaría el ministro de Economía Martínez de Hoz. El objeto era presentarle al ministro miembros de los sectores empresarios que desconocía y con los que nunca había tenido relación. Ingenuamente acepté el convite, básicamente por la intermediación de mi primo, ya que a Perina no lo conocía. Durante la reunión, el ministro pedía opiniones a los participantes sobre temas empresarios y económicos de sus actividades, mediante diálogos personales en la rueda de asistentes. Al día siguiente, Perina me llamó para decirme que el ministro había quedado muy bien impresionado con mis conceptos y me invitaba a una reunión personal en el Ministerio de Economía.
Fui a la reunión. El ministro me recibió en su despacho y comenzó a interrogarme sobre mis actividades financieras y empresarias, hasta que llegó un punto en el que, al tomar cuenta de la dimensión de mis estructuras, cortó la reunión y me dijo que nos continuaríamos en otra oportunidad. No hubo otra oportunidad. A partir de ese momento, Perina, de quien me enteré más tarde que era uno de los principales operadores políticos del ministro, comenzó a visitarme asiduamente en mis oficinas. En una de esas oportunidades me propuso que podía confeccionar campañas publicitarias de mis empresas con su agencia y sobrefacturaría los presupuestos para dejarme un porcentaje a mi beneficio. Le respondí que yo no hacía eso, pues estaría robando mis empresas para beneficiarme a mí mismo. Le informé que no era mi estilo. Tiempo después me visitó para decirme que el ministro solicitaba mi apoyo financiero para una campaña a ser realizada dentro de las Fuerzas Armadas a través de una publicación que se llamaría Precisiones y la escribiría un periodista de nombre Govelo, el creador del diccionario del lunfardo. Me pidió $500.000. Después de pensarlo unos días, le entregué los fondos. Años después me enteré de que la publicación había costado $50.000. Nunca supe el destino del resto de los fondos. A lo mejor por esa contribución no me mataron. Cuando en 1979 compré la General Motors de Argentina en Detroit con el asesoramiento de mi banquero Lehman Brothers, debido a que la empresa se iba del país, le pedí a Perina que informara al ministro de la operación, ya que iba a ser y se iba a transformar en un factor importante de la Argentina industrial. El resultado fue que Martínez Dios dio un mal informe mío a la Embajada de Estados Unidos y la matriz de General Motors canceló la operación de compra. Los que no estuvimos asociados a la dictadura y solo trabajamos para el desarrollo financiero y económico del país, no nos enteramos hasta mucho después de los excesos cometidos en las detenciones y las desapariciones de terroristas que atacaban en las calles. Sabíamos de la lucha entre facciones, pero desconocíamos los procedimientos durante las detenciones. La democracia posteriormente juzgó y encarceló a los militares y, a diferencia de los países civilizados, premió a los terroristas con actos políticos, monumentos e indemnizaciones millonarias. El surrealismo es una de las características de la política argentina. La última vez que vi a Perina fue durante el gobierno de Menem, con quien se había reubicado como operador político. Me lo crucé casualmente en la calle Lavalle. Le palmé el hombro un poco fuerte y me saludó con temor. No volví a verlo.